coherente, avascular y no tiene inervación, no está inervado. Es un órgano biconvexo, nuestro lente natural, forma natural biconvexa, anatómicamente está suspendido en relación al cuerpo ciliar con una fibra llamada sódula. Estas fibras sondulares lo suspenden al cristalino y lo relacionan con el cuerpo ciliar, que forma parte de la uvea, porción intermedia de la uvea, y dividen al ojo anatómicamente en dos porciones o segmentos: segmento anterior por delante, segmento posterior por detrás. Esto es aplicable a todo, ¿no? Solicitan un examen y pone ahí descartar patología de segmento posterior. Bueno, entonces supuestamente es patología de acá. Igual, segmento anterior se divide en dos compartimientos o cámaras: la cámara anterior entre el iris y la córnea, y la cámara posterior entre el cristalino y el mismo iris. Entonces, segmento anterior, cámara posterior, cámara anterior, y por detrás el segmento posterior. Entonces, arbitrariamente este cristalino divide al ojo en dos porciones o segmentos. Se compone básicamente menos cantidad de la córnea. 78 tiene el agua, 65 el cristalino está formado por agua. 35% resto son proteínas. Estas proteínas se llaman alfa, beta y gamma, y minerales. Ahora, ¿por qué unas proteínas son transparentes? Pues ahí viene el asunto. O sea, las proteínas forman parte de las fibras del cristalino, básicamente. Y estas fibras son como prismas hexagonales, formadas por proteínas transparentes. Uno de los cuales el cristalino es transparente también porque sus fibras están unidas, ¿no? Están uniformes, concentradas, unidas como capas de una cebolla, así más o menos. Y están unidas por un segmento similar al segmento de la córnea, un pegamento que los une. Su metabolismo, a diferencia de la córnea que es aeróbico, es anaeróbico. El tercio externo de la córnea, en este caso, ¿no? Todo el metabolismo del cristalino es anaeróbico, porque no tiene vasos. El metabolismo de la glucosa tiene mucho que ver en sus vías anaeróbicas para obtener energía. Biológicamente es un derivado ectodérmico, ¿no? Acá está el ectodermo superficial invaginado, ¿no es cierto? Acá hay una placoda, una fosita, una vesícula y una vesícula tardía. Estas son formaciones, digamos, intrauterinas, fetales, y acá tenemos un cristalino tardío, ya, una vesícula, una túnica vasculosa. Acá las células van migrando hacia atrás. O sea, el cristalino normal solamente tiene células adelante y no atrás. ¿Por qué solamente tiene células adelante? Porque embriológicamente en su migración normal van bajando estas células para formar una túnica vascular, o sea, un vaso, una arteria llamada hialoidea. La arteria hialoidea, dentro del útero todavía, forma parte, contribuye a la formación de todo el segmento posterior. De ahí su relación del cristalino con el segmento posterior también, a través de la túnica vascular o arteria hialoidea, la cual se cierra en el nacimiento. Por diferencia de presiones cerramos, ya no hay arteria hialoidea, a veces se queda un remanente. En algunos pacientes, te vamos a dar un hilo acá, se llama conducto de Cloquet. Puede verse en algunos pacientes que queda remanente, en la mayoría de pacientes ya no queda nada. Entonces aquí se cierra todo esto y el cristalino queda con su epitelio solo anterior. Entonces el derivado ectodérmico es el cristalino. Aquí están las etapas embriológicas. Histológicamente el cristalino tiene estos componentes. Básicamente está formado por fibras de tejido colágeno. Estas fibras de tejido conectivo son básicamente fibras como prismas, se están organizando en estas estructuras. La cápsula del cristalino es una cápsula elástica formada por colágeno tipo 4, tiene dos porciones, una cara anterior y una cara posterior, bastante delgada, máximo 10 micras de grosor, como ven acá, bien delgada, pero elástica. Esta cápsula anterior y posterior deben de estar intactas. Si hay alguna patología, están destruidas, va a haber ciertamente algo que destacar acá. Si no, normalmente que estén intactas. Luego tenemos el epitelio, que es un epitelio, como decía anterior, nada más. No hay epitelio atrás. Y luego ya las famosas fibras, que son estos prismas hexagonales unidas por un cemento. Esto determina las siguientes capas histológicas, que sería la corteza, donde estas fibras están más dispuestas así, en forma no tan adherida, no tan pequeñas, son más grandes estos prismas. Luego la corteza y el núcleo. O sea, no es que sea una sola masa, es la corteza, el epinúcleo y el núcleo. Estas tres estructuras es importante conocerlas. Y se
separan. Uno puede separar el núcleo del epinúcleo y de la corteza. Al momento de operar un cristalino, si han visto ya en las cirugías, el cirujano lo que hace muchas veces separa el núcleo, porque el núcleo es más denso y lo separa con maniobras o con inyección de sustancias que separan este núcleo del epinúcleo y también de la corteza para poder retirar con más facilidad un cristalino, ¿no? Entonces, el epitelio solo es anterior y las fibras determinan la presencia de la corteza, su densidad, el epinúcleo y el núcleo. Esta es la disposición de las fibras, ¿no? Determinan la presencia de dos suturas en I anterior y I posterior. Son dispuestas así concéntricas, ¿no? Como ven ahí. El cristalino básicamente tiene su función de la acomodación, esa es su función, es un lente natural. ¿Y qué es la acomodación? Es la capacidad que tiene el cristalino para cambiar de forma y enfocar los objetos en la retina. Esa capacidad que tiene el cristalino de cambiar de forma y de enfocar los objetos en la retina, o sea, básicamente en la mácula, se denomina acomodación. Y la acomodación va bajando conforme baja la edad, ¿no? Al principio es bastante amplia, tiene varias dioptrías de acomodación un recién nacido, 5, 6 dioptrías, 7 dioptrías. Pero con la edad se va perdiendo, se llama presbicia. Ya cuando uno tiene dificultades en la acomodación cercana, de objetos cercanos, ya comienza a perder la elasticidad del cristalino y las fibras también, se denomina presbicia. Esto es algo fisiológico que ocurre por la pérdida de la acomodación. Luego tenemos las técnicas de exámenes diversas que tienen una linterna, una lámpara hendidura, el reflejo rojo en la cronoscopía directa. O sea, tenemos un reflejo rojo porque hay una transparencia, ¿no? El cristalino transparente obviamente nos va a permitir ver directamente el reflejo rojo. La ecografía nos va a ayudar bastante, la tipo A y de tipo B, y al A la biometría y la B la ecografía dual. Esto nos va a servir para ver el aspecto ecográfico de un cristalino normal. Nos va a permitir analizar el cristalino, ver qué potencia tiene refractiva. Pues la potencia refractiva de un cristalino normal es de 20 dioptrías, 20. ¿No es cierto? En comparación a la córnea es 43, acá es 20 aproximadamente. Es un cristalino que tiene bajo poder, menos de 20 es un cristalino débil. Usualmente donde se ve eso en pacientes miopes, ¿no? Cristalinos débiles. En cambio, cristalinos de más de 20, cristalinos de más de 21 o 22 se ve en hipermétropes, cristalinos de alta potencia. Entonces, todo paciente que lo vamos a sacar un cristalino para operar, o sea, una catarata, y le queremos sacar el cristalino, tenemos que encontrar su poder. La biometría nos va a ayudar para encontrar el poder de este cristalino y poderlo reemplazar por un cristalino artificial. Entonces, es importante saber exactamente cuál es el poder del cristalino del paciente. Esta es la acomodación, capacidad de enfocar los objetos en la retina. Ecográficamente, un cristalino normal, ¿cómo se ve? ¿Por qué se ve más grueso acá? Por el epitelio. Tiene un epitelio anterior y acá no hay epitelio, ¿cierto? Esa es la cámara anterior y la córnea. Es una ecografía modo B, también igual acá, un cristalino modo B de inversión se llama para ver el segmento anterior. La ecografía convencional es para el segmento posterior. Aquí vemos igual, pero ¿qué diferencia había acá? Hay algo que está opacificado. Esta corteza está opaca. O sea, al tener una corteza opaca, probablemente ese paciente tenga catarata. Una catarata de corteza, básicamente. Y un poco atrás, ¿no? Posterior también tiene una catarata posterior y una catarata cortical, o sea, de corteza. Anomalías del cristalino, básicamente congénitas, son deformación de tamaño y de posición. Deformación, no se forma, se degenera o se absorbe, y un coloboma que ya es parte de una formación anómala del cristalino. En este caso, los colobomas básicamente se ven muy claramente porque es un cristalino que se ve parte y una parte que no se ve. Las anomalías de tamaño y forma, pequeños y esféricos, porque un cristalino no es así, no es redondo, sino es biconvexo. Síndrome de Marchesani, curvatura anterior anómala, muy curvo para adelante, Alport, y muy curvo para atrás, López. Por ejemplo, una microesferofagia, ¿no? Síndrome de Marchesani, ¿es esto? Una curvatura posterior muy pronunciada, síndrome de Loeb. Este es un síndrome de Alport, curvatura anterior muy pronunciada hacia adelante, muy curvo hacia adelante, con lesiones en el fondo de ojo, síndrome de Alport. El anterior, sino que estaba teñido, este sí teñido, síndrome de Loeb, una curvatura muy pronunciada hacia atrás, ¿cierto? Y tenemos las anomalías de posición, o sea, cristalinos bien formados, forma adecuada y tamaño, pero mal posicionados. Síndrome de Marfan, la subluxación es hacia arriba, más que en el Sanders.
La luxación hacia abajo, imagen en Sunset, homocistinuria. Y la luxación anterior, el Marchesani, cuando se viene el cristalino completo hacia adelante, una luxación por debilidad sonular. Entonces, esto sería, ¿qué sería? Este es un artefacto, ¿no? Pero acá está el borde. La superior sería síndrome de Marfan. O sea, si este es un cristalino luxado para arriba, en sunrise o sol saliente, o sea, el sol está para arriba, esto es un síndrome de Marfan, básicamente, ¿no? En cambio acá es una homocistinuria, una imagen en sunset, cristalino, este es artefacto, es un cristalino hacia abajo, homocistinuria. Finalmente, una miscelánea central de catarata, que es la patología más común. La exfoliación es la pérdida de células del cristalino. ¿Dónde están las células? El epitelio anterior, es lo único donde hay células. ¿Y por qué se produce? Porque se rompe la cápsula anterior. Se rompe en estos casos. Entonces uno que ve como una especie de copo de nieve alrededor de la pupila, se ven unos puntitos blancos ahí, entonces eso ya se llama exfoliación. Pero también para empeorar las cosas hay una pseudoexfoliación, en este caso por la zona. El aspecto es muy similar, uno va a ver como copos de nieve alrededor de la pupila, del borde pupilar, entonces uno dice, bueno, ¿será? ¿No será? ¿Será aquí? ¿Será allá? No lo ve muy claro, entonces pide una ecografía modo B de segmento anterior y ahí va a salir la zónula que está flotando. Entonces la zónula que se ha roto, está débil y hace una pseudoexfoliación. Aquí el tratamiento es diferente. También puede haber una inflamación por causa de un cristalino, uveitis facogénica, glaucomas, o sea, presión del ojo elevada, por factores del cristalino, facolítico y por bloqueo pupilar, son dos ejemplos típicos de glaucomas por cristalinos anómalos. Y finalmente la catarata, ¿no? La definición básicamente es la opacidad del cristalino, ¿no? Toda opacidad. Primera causa es ceguera a nivel del fluido del mundo y se produce por hidrólisis y aglutinación de las proteínas alfa, beta y gamma. Estas proteínas específicas son las que se hidrolizan, se aglutinan, se degeneran, básicamente por factores de edad, ¿no? Falta de captación de radicales, una serie de daño oxidativo, ¿no? Es una catarata dilatada, es una pupila dilatada morfológicamente. Entonces ahí está su clasificación morfológica y etiológica, la segunda es la más usada, la primera es más académica. Pero es muy complicado encontrar pacientes, pero por ahí la congénita y adquirida es la más usada. Es un slide también académico para ver cómo se vería una pacificación de acuerdo a dónde está ubicada. La sutura, en el núcleo, en forma de láminas de núcleo, corteza, supra, que sería supranuclear o epinuclear, ¿no es cierto? Y subcapsular, que es hacia abajo, hacia atrás, perdón, subcapsular en forma de cúpula. Y, es una catarata de sutura, cortical, a veces se ve así como cuñas, nuclear y de sutura, que son una congénita de un paciente, es artefacto, solamente se encuentra el núcleo y aquí la sutura estaba clasificada, pero básicamente se clasifican las cataratas en congénitas y epidemias, clasificación clínica. Acá tenemos los típicos causas de cataratas congénitas, son típicas, la más común la rubiola, por si acaso la más común de las congénitas es la infección materna por rubiola, ¿no es cierto? Todo lo que es toxoplasmosis, el virus, pero primero es rubiola. Esas son las causas en general, las transmisiones más comunes. Es materna, la transmisión es la más común. Luego ya vienen las metabólicas y los síndromes de Down. Se clasifican según su anatomía, anteriores, centrales, posteriores y difusas. Es una clasificación también académica. La mayoría son difusas, o sea, son de todo el cristalino que está clasificado. Y está más o menos, acá se ve, esta es una de núcleo nada más, pero la mayoría son estas. Son difusas o membranosas, ¿no? La parte de catarata congénita son así. Son difusas o membranosas. Y el diagnóstico diferencial de una catarata se ve en un recién nacido con leucocoria. O sea, un recién nacido con pupila blanca, con leucocoria, tenemos que saberlo diferenciar de otras causas. La más común es la catarata congénita, obvio, ¿no? Si ustedes tienen paciente con catarata congénita, de hecho, que es la primera causa de leucocoria en un recién nacido. Pero ¿cuál sería otra causa? Después de catarata. Un retinoblastoma, que es un tumor, ¿no es cierto?, de la infancia, más frecuente. Retinopatía del prematuro, que también puede ocasionar pupilas blancas, sobre todo los grados muy avanzados, un prematuro. Después de tener la pupila blanca y finalmente la persistencia de vitrio primario. O sea, el vitrio tiene que evolucionar, ¿no? De primario, secundario a terciario. Pero ahí se queda como primario, entonces se queda opaco.
Esos son los diagnósticos diferenciales. De lejos la más común es la catarata. Pero si es paciente prematuro, menos de 38 semanas, pues hay que pensar en convertir el prematuro. Si es a término, ojo, si es a término y vemos una lesión, por ejemplo así, desde el estómago. Este es artefacto, acá se ven los vasos. Tumor. Tumor retina, no es un tumor maligno de retina, entonces aquí hay que ser agresivo, ¿no? Estos casos generalmente terminan en evisceración, en inflación, en el mejor de los casos, pues no terminan en exenteración. Es decir, sacar toda la órbita con hueso y todo, ¿no? Y la sobrevida de los pacientes es un 20 a 30%, o sea, sí sobreviven, pero así con estos daños. Entonces, estos son derivados inmediatamente al 3.2, que es el neoplásica, para poder tratar, porque hay un protocolo de tratamiento de RB, del estómago. Luego las adquiridas están las causas más frecuentes, de todo esto la senil, ¿no? La número 1, degenerativa. Luego tenemos las metabólicas, que son por diabetes, y esto determina la clasificación de las adquiridas en metabólicas, tóxicas, traumáticas y seniles. Las seniles son las más frecuentes de todas, y para operar una catarata senil tiene que haber, digamos, nosotros tenemos un paciente que tiene agudeza visual de 20/70 o menos, con mejor corrección posible, 20/70 o menos, al menos el ministerio ya nos indica que este paciente es quirúrgico. 20/70 o menos, con mejor corrección óptica posible. Uno o los dos, el que sea, pero ya tiene esta agudeza visual, este parámetro, y es el primer parámetro de introducirlo al programa, ya tiene que ser operado. Y generalmente ya son cataratas moderadas. Las maduras e hipermaduras o agudezas visuales son mucho más bajas. De hecho, que hay pacientes con PL o percepción de luz que son cataratas hipermaduras. ¿Un paciente con catarata puede tener NPL? Sí, puede tener NPL. Pero aquí el problema va a ser mayor. Aquí esta NPL habría que ver adicionalmente qué hay detrás de esa catarata. Puede tener catarata, pero más, algo más. Ahí ya vienen los exámenes auxiliares para poder permitir si tiene algo más que simplemente una catarata hipermadura. La negra o catarata negra es una variante de hipermadura por pigmento. Entonces es una variante. La variante es leve, moderada, madura e hipermadura por catarata negra o negra. ¿No es cierto? Ven ustedes, la diabetes también produce cataratas subcapsulares posteriores. Básicamente, un paciente diabético, catarata subcapsular posterior. El hipo y el hiper, ¿no? Hipotiroidismo por hipocalcemia, hiperglicemia también puede producir, ¿no es cierto? Entonces, muchos están también por corticoides. El abuso del corticoide tanto sistémico como local también produce cataratas. Porque el corticoide desorganiza las proteínas del cristalino y las opacifica. El tratamiento es cirugía, básicamente, como les decía, el parámetro de 0,3 de agudeza visual, o sea, 20/70 de mejor corrección óptica posible, ¿no es cierto? Luego los exámenes previos, preoperatorios, que se debe pedir a todo paciente tiene que tener fondo de ojo, tiene que ser refracción, microscopía endotelial, taquimetría, ecografía, sobre todo las ecografías es cuando nos tocan maduras e hipermaduras que no nos permite ver atrás, tenemos que descartar cualquier daño atrás, ¿no es cierto? Una biometría para ver el poder del lente, preoperatorios simples, igual a todo paciente. Acá están las técnicas, la intracapsular ya se usa muy poco, la intracapsular antes se utilizaba sacando este tipo de cataratas metabólicas por UV y por rayos X, traumáticas, ven ustedes como una herida, negra o negra, para que vean también acá los pigmentos como se colocan, acá al costado sobre todo. Esta es una uveítica con inflamación, ¿no? Estas son cataratas complicadas, son inflamatorias. Muchos pacientes con enfermedades inflamatorias sistémicas que hacen acción acá pueden tener una catarata como consecuencia de esta inflamación. Antiguamente se hacía una extracción, se sacaba todo lo cristalino y se colocaba o lente de contacto, córnea, o un lente en cámara anterior. Ahora se utiliza un lente en el mismo bolsa capsular, acá. Es decir, se saca la cápsula anterior, se deja la posterior intacta, se retira todo el contenido cristalino y en la bolsa capsular va el lente intraocular. A través de una incisión, generalmente pequeña, cuando es facomulsificación, o sea, ultrasónica, o manualmente la extracapsular. La extracapsular más o menos está en un 30% de cirugías y el 70% ahora son facomulsificación. Con incisiones autosellantes pequeñas, implanta con instrumentos, uno aspira todo esto, siempre retiramos la cápsula anterior y dejamos la bolsa o saco capsular. Aquí va el cristalino artificial, con lente intraocular puede ser rígido, o sea que entra así completo, o entra doblado, ¿no? Entonces, incisiones más pequeñas con cristalino, digamos, lentes plegables.
Antiguamente se veían así los pacientes porque no había lentes intraoculares y terminaban afáquicos, o sea, afaco, o sea, sin lente. Estas son cirugías extracapsulares con incisiones para ver complicaciones, una ruptura de uno de los puntos con inflamación. Así se ve un paciente extracapsular con sus 5 puntos, una incisión de más o menos 9 a 10 milímetros. La incisión es aquí, limbo, o sea, córneo escleral, limbar y esqueleto intraocular. Aquí, por ejemplo, hay una dehiscencia de puntos en cruz con salida y acá hay un ifema o ifema. También puede haber por sangrado de los puntos extracapsulares. ¿Alguna pregunta con respecto al cristalino? La complicación más frecuente es la endoftalmitis. Es una complicación grave, ¿no? Una infección. El ojo se infecta por dentro, se llama endoftalmitis. La mejor manera de prevenir una endoftalmitis en un paciente que vamos a operar es colocarle yodo. ¿Yodo povidona? Yodo povidona al 2%, necesitamos más. En colocación de gotas, enjuague, es la mejor manera de prevenir una posible infección en un paciente en el postoperatorio. ¿Alguna pregunta con respecto al cristalino? Doctor, ¿la cápsula después de la operación se regenera? ¿La cápsula se regenera? Nosotros pegamos la cápsula posterior intacta.